Cantaba alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificada aquel don, reconocer su grandeza, con alegría cantar.
El Evangelio de Juan, capítulo 15. Hay muchísimas cosas acá, pero vamos a ocuparnos del versículo 5, 6 y 7, nada más, en estos minutos. Dice la palabra de Dios, el versículo 5 del capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Vamos a tratar de mirar esto. En la primera frase, fíjense que dice, el Señor dice, yo soy la vid. En el versículo 1 del capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera. Yo no sé si en el original o en otras versiones dice, yo soy la vid, la verdadera. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 5, si ustedes lo leen después, los primeros versículos del capítulo 5, dice que Dios preparó un terreno y ahí sembró vides escogidas. Está hablando del pueblo de Israel. El versículo 3 dice, yo esperaba que diera uvas. Y después en el versículo 4 dice que dio uvas silvestres. Está hablando del pueblo de Israel como la vid. Entonces el Señor acá dice, yo soy la vid, la verdadera. Pero acá en el versículo 5, yo creo, lo digo así en términos futbolísticos, acá el Señor está marcando la cancha. ¿Qué sería? El Señor está diciendo, acá el que tiene autoridad soy yo. Yo soy la vid. No hay nadie más que sea la vid. El gran problema, que algunos no lo terminan de entender, lo mismo dice en Efesios capítulo 1, versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, está hablando de el Padre acá, está hablando de Dios el Padre, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo puso, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Cuando yo no acepto esa autoridad del Señor, y lamentablemente yo acá en Córdoba lo he visto en unos lugares, algunos quieren tomar más autoridad de la que tienen que tomar. El Señor dice, yo soy la vid, y después de decir eso hay una coma, como diciendo, yo tengo autoridad. Ahora, ¿quién le dio la autoridad al Señor? Lo vimos en Efesios, es Dios el Padre. Dios dice, y Cristo, por la obra perfecta de la cruz, lo dio como cabeza a la iglesia. Es decir, no hay otra autoridad en la iglesia que no sea la persona de Cristo. Nadie puede arrogarse ningún acto superior como si fuera el dueño de la iglesia. Yo lo digo un poco en broma, ustedes me conocen, que el Señor es la cabeza de la iglesia y algunos quieren ser el sombrero. Lamentablemente es así, pero no hay. Ahora, estuve pensando él dice, yo soy la vid. ¿Para qué sirve el tronco de la vid? Isaías 53 dice verlo, hablando de Cristo, verlo hemos sido atractivo. El tronco de la vid no tiene atractivo. El tronco de la vid, yo no he visto, tampoco no soy un experto en esto, pero no hay esculturas hechas con el tronco de la vid. Y no he visto tampoco, no sé, los marcos de los cuadros hechos con madera de la vid, no sirve para eso. Tampoco sirve para fuego, porque me han comentado gente que sabe que si uno lo pone en el fuego, en el acto se hace ceniza.
¿Para qué sirve el tronco de la vid? Para dar vida, nada más y nada menos. Yo quiero hacer una reflexión con esto. Lo voy a tratar de decir rapidito. Cuando el Satanás lo tienta al Señor en el desierto, le dice, y lo lleva al pináculo del templo, a lo más alto del templo, y le dice, tírate de acá. Total, dice que los ángeles mandarán. Si el Señor se hubiese tirado, hubiese caído como Superman así, y se hubiese quedado parado, la gente se hubiese enloquecido. Hubiese dicho, qué barbaridad, mira lo que hace este hombre, se tira, a este lo vamos a tratar de seguir, vamos a captar gente. No, el Señor no vino a eso. No vino a mandarse la parte. No. Cuando el Señor va con 5 panes y 2 peces y da de comer como a 10.000 personas, era la oportunidad. Cualquier político lo estará envidiando porque imagínense lo que sería. Y la gente lo seguía, pero el Señor no buscó popularidad. Hay un momento que vienen los griegos y creo que es a Felipe le dicen, queremos ver a Jesús. Y los griegos lo querían hacer rey a Jesús, al Señor Jesús. Y entonces le dicen, te buscan. Y el Señor, sin salir, le dice, dígale que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si muere, mucho fruto lleva. Lo querían hacer rey. Es decir, ¿qué sacó como conclusión de esto? Lo digo en buen romance, lo digo en cordobés, lo digo. El Señor no vino a mandarse la parte. ¿Está? El Señor vino a mostrar lo que el Padre le indicaba. Él vino a ser un siervo y se inclinó ante sus discípulos y le lavó los pies a los discípulos. Y él dice, él sirvió, él vino como siervo, y Filipenses nos dice que se despojó y tomó forma. Cuando dice forma, es forma interior de siervo. El Señor no vino a mandarse la parte. El Señor vino a hacer una obra. Esto es lo que yo tengo que entender. Por eso que va a haber un momento después, si nos da el tiempo, de ver que tenemos que estar pegados a la vid. Dice el 5, yo soy la vid. Ojo, nadie puede estar arriba mío. Pero dice más, y ustedes son los pámpanos. Ahora, el pámpano, ¿qué hace? Recibe la vida de la vid. Y el pámpano da fruto. ¿Para quién es el fruto? ¿Quién se lo come el fruto? ¿La vid? No. ¿El pámpano? No. Los otros se comen el fruto. Es decir, yo tengo que estar adherido a la vid para llevar fruto, para que otros se beneficien con ese fruto. Y cuando alguien coma de ese fruto va a decir, qué hermosa vid. La gloria va a ser para la vid. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Esto tienen que tenerlo muy claro, hermano. Muy claro. Nadie es vid. Solamente el Señor es la vid y yo soy nada más que un pámpano. Pero dice, el que permanece en mí y yo en él, ¿esto qué es? Y esto es, tal vez son varias cosas, pero yo me hago la idea de una comunión real. Yo conversaba con Ariel también el otro día. ¿Cómo explico simple una comunión real? 2 Corintios capítulo 12, cuando Pablo dice que tiene un aguijón, y dice en el versículo 8, creo que es, dice, por 3 veces he rogado a Dios que lo quite de mí. Y Dios me dijo. Es decir, fíjense, yo he rogado al Señor que lo quite. E inmediatamente Dios me dijo. Eso es comunión real. Yo le hablo al Señor y Él me dijo. Es decir, esa es la comunión. Nosotros por ahí oramos y no esperamos que el Señor nos diga nada. Lo importante no está en lo que yo le digo a Él, sino en lo que Él me dice a mí. Acá dice,
si permanecéis en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Más abajo, en los versículos, está diciendo que debemos llevar mucho fruto para que el Padre sea glorificado. Es decir, esa comunión real. ¿Qué hace esa comunión real? Un conocimiento más estrecho con el Señor. Miren, hermano, yo quisiera que ustedes lo entiendan y lo mastiquen. No podemos vivir. Y nosotros sabemos muy bien que la gente que no tiene a Cristo no puede vivir. Estos son momentos muy difíciles los que estamos pasando. Y entonces acá dice el Señor, ustedes tienen que permanecer. ¿Qué es esto? Miren, leo el capítulo 14 y el versículo 21. El que, se los digo de otra forma, para explicar qué significa la palabra tiene y guarda. Se los leo de otra forma. El que estima importante mis mandamientos y pone el ojo sobre ellos, ese, y si usted lo está leyendo en su Biblia, fíjese que ese tiene acento en la E. Es algo definido. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. A veces cantamos mucho de que amamos al Señor, pero ni conocemos los mandamientos y lejos estamos de cumplirlos. Entonces acá lo que está diciendo el Señor, miren, ustedes tienen que estar conmigo, tienen que conocer mis mandamientos. Por supuesto, yo no conozco todos los mandamientos del Señor. Ahora, sí puedo decir que hay, conversando con alguien el otro día, no me acuerdo con quién fue, le preguntaba sobre una determinación que tenía que tomar. Le digo, vos tenés paz acá, y tal vez no conocemos el mandamiento, pero el Espíritu Santo nos pone paz o nos pone inquietud acá. Y es la forma de hablar. Digo, vos tenés paz acá. Y me dijo, tengo paz acá, en el corazón. Bueno, entonces el Señor te está ayudando, te está guiando. Y termina el versículo 5 diciendo, porque separado de mí, nada podéis hacer. Estuve escuchando un mensaje el otro día, ahora tenemos tanto tiempo, que escuché un mensaje el otro día, de que a veces hay mensajes, el que tenía el mensaje se refirió a Simón el Mago, en el capítulo 8 de los Hechos, creo que está. Dice que Simón el Mago hacía magia para entretener a la gente. Pero vino Felipe y predicó el Evangelio. Y dice la palabra, muchos creyeron y se bautizaron hombres y mujeres. Felipe no vino a entretener a la gente, vino a predicar el Evangelio. Y a veces hay mensajes que son para entretener. No, hermano, usted tiene, y hermana también, usted tiene que buscar en la Escritura alimento que el pueblo de Dios está necesitando. Pero ¿qué pasa? Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, acá yo puse en mi Biblia, eso es un servicio vacío. ¿Qué me tiene que llevar a mí a considerar de que tengo que estar junto? Porque separado es un servicio vacío. ¿Qué es lo que me tiene que llevar a mí a pensar en eso? El tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque en el tribunal de Cristo, ahí se va a ver la obra de cada uno. Creo que es en Juan, en el capítulo 3, dice que el Señor desconfiaba de los que estaban escuchándolo, porque dice, Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Después empieza a hablar de Timoteo. Es decir, Él conoce lo que hay en el corazón. ¿De qué forma estoy haciendo el servicio? ¿Lo hago en la dependencia del Señor o lo hago para mandarme la parte? Entonces acá dice, el tribunal de Cristo
me tiene que hacer pensar de que un día yo voy a tener que estar delante de Él. Y el Señor me va a decir, mira, esto que hiciste, lo hiciste para gloria tuya. Y esto lo hiciste para la gloria de Dios. Lo que es para gloria tuya se quema. Si usted lo quiere verificar, vaya a 1 Corintios 3 y va a encontrar que hay obras que tienen recompensa y hay obras que se queman. Y se lo voy a decir despacito. La recompensa no es por gracia. La recompensa que va a venir el tribunal de Cristo no es por gracia. Es por un trabajo hecho, bien hecho, en la presencia del Señor. No un servicio vacío. El versículo 6, lo digo rápido porque ya el tiempo se me termina. El versículo 6 da confusión, hay que estudiarlo bien, porque daría la idea de que la salvación se pierde. Lo mismo que el versículo 2 de este capítulo. El versículo 2 dice, todo pámpano que en mí lo lleva fruto le cortará. Acá no, en toda esta porción, desde el 1 hasta el 17, no está hablando de salvación, está hablando de dependencia. Entonces, el versículo 6 no lo tome como salvación, como que pérdida de salvación, sino como dependencia. Y el versículo 6 dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Porque dice, será echado fuera como pámpano. ¿Qué significa esto? Para hacerlo cortito, porque quiero tener un poquitito del versículo 7. ¿Qué significa esto? Hay hermanos que se van de la iglesia y viven una vida totalmente alejada en pecados y vuelven a la iglesia. Y cuando vuelven a la iglesia, nosotros lo que vimos, la vida desordenada que llevó, entonces los mismos hermanos lo rechazan. Y esa persona, al sentirse rechazada, arden. Pero no es que ha perdido la salvación. La salvación no se pierde. Entonces no lo tome como pérdida de salvación, sino como pérdida de dependencia. El versículo 7, cortito. Dice, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Acá hay un detalle nuevo. Comunión con el Señor. Fenómeno. Comunión con el Señor. Pero aparte de comunión con el Señor, dice acá, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo el otro día con una hermana de Zárate me pidió algo en un mensaje que me mandó y yo le dije Lucas 6, pero creo que está en Mateo 7, la parábola de los 2 cimientos. El Señor dice, el que oye mi palabra y las hace le compararé, es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la piedra. ¿Qué es la piedra? Y ella en principio me dijo, y la piedra es Cristo. La piedra es Cristo, es verdad. Es verdad, el fundamento es Cristo. Los apóstoles y profetas edificaron sobre esa piedra. En 1 Pedro, creo que habla que nosotros somos piedra viva también. Pero en ese pasaje de Mateo 7, creo que, no recuerdo bien el versículo, dice, el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre, y es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la piedra. ¿Qué es la piedra? Es la palabra. No le damos importancia a la palabra. No la tenemos en cuenta. Y por eso que hay tantas dudas, y por eso que hay tanto error, y por eso que nosotros mismos a veces no sabemos qué hacer, porque no conocemos la palabra. Acá dice, el que permanece en mi comunión y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque si yo conozco la palabra del Señor, no voy a pedir cualquier cosa. Y tendríamos que compararlo con 1 Juan capítulo 5, donde dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Es decir, yo si conozco la palabra del Señor, no voy a pedir cualquier cosa. Voy a pedir lo que esté de acuerdo a su palabra. Ahora,
es muy importante, y acá me parece que está hablando de una intimidad con el Señor, no solamente una comunión con Él, sino un conocimiento más amplio de su palabra. Hermanos, miren, si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar, me acuerdo de Esdras, que él estudió primero, ¿no? La Escritura se la transmitió al pueblo, pero antes dice la Escritura que él leyó el libro, lo aplicó para él y lo dio al pueblo. Lo leyó, lo aplicó para él y lo dio. Porque a veces hay mensajes que carecen de sustancia, porque no vamos a la palabra genuina y a veces vamos a la Escritura con preconceptos. Tal vez usted ahora le pregunta a otra persona qué es la piedra en Mateo. Tal vez le diga el Señor, pero hay que ir sin preconceptos. El que oye mi palabra y la hace es el que edificó su casa sobre la piedra, porque la palabra del Señor es como una roca, no se mueve nunca. Podemos estar muy confiados en lo que dice la palabra de Dios. El pueblo de Dios cayó muchas veces porque desoyó la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener en mucha estima, y para pedirle al Señor lo que necesitamos, tenemos que tener comunión con Él, pero tiene que estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, hermanos, espero que haya sido de provecho para ustedes, y como siempre, porque no sé qué va a pasar, yo les digo hasta pronto, o hasta que nos veamos en el cielo para nunca más separarnos. Chao, hermanos. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre